Hola y bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xuxin en Beijing. Cerca de 20 millones de estadounidenses son de origen asiático, un 5,6% del total. Entre ellos, más de 5 millones son de origen chino, el mayor grupo de estadounidenses con raíces asiáticas en Estados Unidos. En esta edición de América Ahora viajaremos a Seattle, en el estado estadounidense de Washington, convertida en visita obligatoria para todo aquel que quiera apreciar la historia y las contribuciones de los estadounidenses de origen asiático. Conversaremos con académicos e historiadores y visitaremos el Museo Wing Luk, situado en el corazón del barrio chino de Seattle. Posteriormente descubriremos por qué la crianza de los caballos para el deporte de polo requiere tanto tiempo, paciencia y conocimientos. Lo haremos de la mano de los fundadores de un club ecuestre en Argentina, el país con mayor cantidad de títulos internacionales en polo. No se lo pierdan, comienza América Ahora. Los estadounidenses de origen asiático reivindican su contribución a la construcción de Estados Unidos. La crianza de caballos para el deporte de polo en Argentina. Cuando se trata de apreciar la historia de los estadounidenses de origen chino, asiático o del Pacífico, así como su contribución a Estados Unidos, la ciudad de Seattle se ha convertido en un lugar de visita obligada. Esto es gracias a elementos como el conocido Museo Wing Luk, sus académicos e historiadores, el espíritu de lucha de la leyenda de las artes marciales y gran residente de la ciudad, Bruce Lee. Viajemos a Seattle en un momento en el que los estadounidenses de ascendencia asiática se expresan más que nunca contra la falta de respeto y el racismo que se ha encontrado a lo largo de la historia y también en la actualidad en todo el país. Duan Dayan Haungti, soy la gerente principal de visitas del Museo Wing Luk. Esta soy yo, ¿lo ve? Estos fragmentos de papel son copias de cartas que escribía la gente cuando se mudaban a Seattle. Duan Dayan Haungti, estadounidense de origen vietnamita, nos guía a través del Museo Wing Luk en Seattle, Washington, en el corazón del barrio chino del Distrito Internacional de la ciudad, celebrado por la manera en que muestra la experiencia de los asiáticos que viven en Estados Unidos. El museo recibe el nombre del primer estadounidense de ascendencia china y persona de color, Wing Luk, elegido para formar parte del Consejo de la ciudad de Seattle en 1962. Trabajando por los derechos civiles. Hoy en día, más de 5 millones de estadounidenses de origen chino residen en el país. Forman el mayor grupo de estadounidenses con raíces asiáticas de Estados Unidos. El museo rinde homenaje a sus ancestros que pasaron momentos difíciles cuando llegaron a California durante la fiebre del oro de 1849. Entonces su labor era construir el importante sistema de ferrocarril de la nación. Sin embargo, no les estaba permitido convertirse en ciudadanos estadounidenses, debido a las leyes como el Acta de Naturalización o el Acta de Exclusión China de 1882. Básicamente, a menos que fueras una persona blanca libre, un hombre de buen carácter moral, no podías convertirte en un ciudadano naturalizado en Estados Unidos. Así que es interesante, cuando pensamos en la creación de Estados Unidos, quiénes fueron los que realmente ayudaron a construir este lugar y las barreras que se les pusieron para privarlos de sus derechos y no permitirles participar en lo que se supone que era este país. Al norte de Seattle, en la Universidad de Washington, en el Departamento de Estudios Étnicos Americanos, la doctora Connie So, académica chino-estadounidense, afirma que los 20.000 estadounidenses de origen chino que construyeron el sistema ferroviario de Estados Unidos, cientos de ellos en pésimas condiciones de salud, rara vez aparecen en la narrativa anglosajona blanca de la historia del país que se enseña en las escuelas.
Definitivamente es la narrativa maestra de la gente blanca. La revolución industrial no habría ocurrido sin los estadounidenses de ascendencia china. La clase dominante en Estados Unidos a menudo recibe crédito por cosas que los chinos inventaron hace 6.000 años. Oh, déjeme contarle una buena. Mucha gente no conoce las raíces del ketchup. Es un condimento chino que muchos de ustedes usan. Hemos estado aquí durante mucho tiempo. En relación con otros temas más serios, indica que, por ejemplo, los estadounidenses blancos minimizan el acoso y los ataques raciales contra los estadounidenses de ascendencia asiática en el país. Solo es necesario preguntar a sus estudiantes asiático-estadounidenses sobre los problemas a los que se han enfrentado regularmente en sus vidas. Una de ellas es Heidi Tandiono, de origen indonesio, que afirma que todavía sufre por las burlas de las que fue objeto en la escuela primaria a la que acudió en Arkansas. Básicamente me gritaban insultos racistas cuando volvía a casa. Sorry. Yeah. La gente no se da cuenta de que soy chino. Caí en ello especialmente durante la pandemia. Andaba diciendo de todo sobre los chinos, que si los chinos estos y aquello, pero entonces yo no les llamaba la atención. A veces llevaba puestas gafas de sol o botas vaqueras, cosas así, y no se daban cuenta. El vecindario y las escuelas a las que fui hasta la enseñanza secundaria eran mayoritariamente blancos, pero recuerdo que ya en la escuela primaria la gente apartaba la mirada. Y primero pensé que era algo inocente, como si no hubiera visto a una persona asiática antes. Y fue como, oh, tus ojos son diferentes a los míos, pero no había un matiz de que tus ojos son feos. Así que pensé que, bueno, no me están insultando. Era como si no hubiera procesado completamente que esto también era un insulto, pero sabía que me hacía sentir incómoda. En su exhibición Donde reside la belleza, el Museo Win-Luke aborda cómo los estadounidenses de origen asiático a menudo se ven afectados por los estereotipos de belleza de la sociedad estadounidense. Es una exposición sobre las ideas de belleza, de dónde vienen y cómo las personas se ven afectadas por ellas dentro de las comunidades estadounidenses, asiática y del Pacífico. Por ejemplo, el concepto de belleza para la sociedad estadounidense llevó a esta mujer asiático-estadounidense a someterse a numerosas operaciones de cirugía plástica, lo que finalmente le condujo a la muerte. Las presiones y los estereotipos sobre la belleza literalmente acabaron con su vida. Pasó por muchas operaciones de cirugía estética y en último término le costaron la vida, porque muchas de las cosas en las que la gente basa sus estándares si creces en Estados Unidos giran en torno a la idea de que la belleza es ser delgado y tener la piel clara. Ya sabes, tener rasgos más europeos. A medida que avancen, verán carteles de películas e ideas sobre la representación, lo que eso significa para la gente, lo que estamos viendo en términos cinematográficos y en Hollywood. Duan Dian afirma que Mulan, el éxito de ventas de Disney basado en el folclore chino, es una de las primeras películas que vio en la que una mujer asiática representaba el papel principal. Así que Mulan, de hecho, fue muy relevante para mí. Yo tenía unos 8 o 9 años cuando la estrenaron. Y me acuerdo, estoy a punto de llorar, me acuerdo de pedirle a mi madre que me llevara a verla y fue muy potente, porque fue la primera vez que alguien se parecía a mí en una película de Disney. Duan Dian añade que a Tippi Hedren, actriz de Hollywood durante la década de 1960, se le atribuye la introducción del negocio de la manicura de uñas entre las mujeres vietnamitas, que ahora dominan este mercado. Era algo que veía cuando era niña y nunca lo llegaba a entender. ¿Cómo era posible que tantas conocidas vietnamitas trabajaran en salones de manicura o en peluquerías? El museo también recuerda la leyenda de las artes marciales de origen chino Bruce Lee, que siendo muy joven se mudó a Seattle, donde trabajó como instructor de artes marciales, y que sigue siendo un símbolo importante en la defensa de los derechos y la herencia de los estadounidenses de ascendencia asiática en esta ciudad.
Bruce Lee pasó años tratando de convencer a los poderosos de Hollywood de que los espectadores convencionales aprenderían a apreciar sus películas. En Seattle, cuando nos enteramos de que Hollywood no le estaba dando sus papeles, muchos de nosotros aquí seguimos su carrera porque muchas personas que todavía están vivas fueron sus discípulos. La doctora So muestra un cómic único que sus estudiantes de estudios étnicos americanos publicaron recientemente sobre los estadounidenses de origen chino en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos fue el abuelo de So, un veterano militar estadounidense que se vio envuelto en una pelea. Esos dos tipos blancos se estaban burlando de su asunto. Mi abuelo se enfadó muchísimo, así que se inició una pelea. Y al final de la trifulca, mi abuelo ganó. Un comandante blanco quiso saber su nombre. Mi abuelo pensó que se había metido en un buen lío, pero aquel hombre decidió convertirlo en su guardia personal. Así que mi abuelo siempre me decía que si te vas a meter en problemas con personas a las que no les gustas, tendrás que hacerlo por aquello que estás buscando. Una pared de espejos en el Museo Win Leuk alienta a los asiáticos estadounidenses y a todos los visitantes a mirarse a sí mismos y apreciar quiénes son por lo que son. Respirar profundamente, mirándose en el espejo y comenzar desde la coronilla, nombrando los colores de su cabello, fijándose en los juegos de luz. El estadounidense de origen chino Doug Chin, de 80 años y oriundo de Seattle, es ampliamente considerado como uno de los historiadores con más conocimiento sobre este colectivo. Entre los libros que ha escrito está Distrito Internacional de Seattle, la creación de una comunidad panasiática estadounidense, en el que habla de las contribuciones de los estadounidenses de ascendencia china en Seattle y en todo el país. Una historia sobre la que rara vez se escribió antes de la década de 1970. Fue muy importante para mí porque nunca se lee sobre ello en los libros de historia o de otra manera. Si estás interesado en los estadounidenses de ascendencia china o en los chinos, estos eran inexistentes en lo que respecta a la historia de Estados Unidos. Mi mensaje es que jugamos un papel importante en el desarrollo, especialmente en el oeste de Estados Unidos, y yo diría que los estadounidenses de origen chino pueden, y así lo han hecho, convertirse en una buena parte de la diversidad, lo que hace grande a Estados Unidos. Y veo que Estados Unidos es grande gracias a esta diversidad, y que contribuimos no solo en ciencia y tecnología, sino también en otras áreas. La doctora Connie So afirma que la regla de oro en la vida de tratar al prójimo como un igual debe aplicarse a todas las personas, sin importar su color u origen étnico. Siempre pienso mucho en esto y tiene que ver con la regla de oro. Muchas veces en Occidente sigue diciendo que la regla de oro, la occidental y la asiática son la misma cosa. No es lo mismo. Confucio dijo, no hagas a los demás lo que no te harías a ti. En la Biblia es, trata a los demás como quieres que otros te traten a ti. Todo lo que pienso es en tratar a los demás. Da por hecho que siempre les tratas de la forma correcta, pero ¿y si yo no lo considero así? Entonces siempre estuvo más de acuerdo con no hacer a los demás lo que no quiero que me hagan, porque no quiero que la gente me presione por sus intereses. Así que creo que lo importante es considerar la otra perspectiva, no solo ir siempre a través de la narrativa occidental. Lo principal es que todos contribuimos, todos contribuyen, y cuando vienen a Estados Unidos, la mayoría de la gente quiere contribuir, quiere hacer algo. La Argentina es el país con mayor cantidad de títulos internacionales en el deporte de polo, el cual tiene muchos años de trayectoria en el país. El polo argentino debe su reconocimiento mundial tanto a la calidad de sus jugadores como a la de sus caballos. Argentina es hoy uno de los mayores exportadores de caballos de polo en el mundo. La cría de estos animales, aunque sea de pequeña escala, es una actividad lucrativa en el país. La crianza de los caballos para el polo es una tarea que conlleva mucho tiempo, paciencia y conocimiento, siendo esto último algo que no se aprende en una universidad, sino a través de la práctica y el día a día. Este es el caso de Mora Mariano,
que en la localidad de Manzanares, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, instaló junto a un amigo y sus respectivas parejas el centro ecuestre Los Panas. Todo empezó hace ya un montón, desde que era chiquitita yo iba al campo de mi abuelo, fue el que mayormente me inculcó el amor a los caballos, iba a trabajar ahí al campo y arreábamos las vacas, era mucha diversión. Ya más de grande me fui a estudiar a Capital. La realidad es que es muy difícil vivir de los caballos, en tener una salida laboral con esto. Hace ya 4 años arranqué de pasante, primero en un centro hípico, en donde aprendí un montón. Fue donde conocí a Charlie, que es mi pana, es mi socio, mi compañero acá en todo lo que es la doma y el entrenamiento de caballos. En esta pasantía yo empecé a aprender y a conocer lo que es la doma racional, que hay otro método de enseñanza a los caballos, que no es todo mediante la violencia o el sometimiento, que lamentablemente uno es lo que conoce, porque uno cuando habla de doma, lo primero que las personas piensan es en la jineteada, es en Jesús María, y eso es un espectáculo, pero hoy en día la doma es otra cosa. Acá lo que hacemos es una doma basada en un método en el cual vamos construyendo confianza en el caballo para que aprenda a colaborar con nosotros y que no sea todo un trauma, que no sea todo a través de un sometimiento. Siempre tuvimos esa idea con Charlie de tener un lugar en donde podamos hacer eso y no solo trabajar a los caballos y domarlos de forma racional, sino que también la cuida del animal esté basada en los mismos fundamentos. No es solo lo que hacemos cuando estamos en el redondo con los caballos, es la alimentación, es la cuida, es el veterinario cuando viene, el plan sanitario, la desparasitación, es un montón. Hace 5 meses que estamos acá, transcurriendo el 6º, estamos día a día construyendo lo que es nuestra casa, nuestro hogar, y el hogar para todos los panas que también nos traen sus caballos y se los cuidamos y domamos y entrenamos y todo el circo. Soy de Venezuela, hace 2 años y medio que vine a Argentina y arranqué toda esta pasión de los caballos desde muy pequeño allá en Venezuela con mi papá, que prácticamente antes de aprender a caminar ya me estaba subiendo a caballos. Hice el curso de mantenimiento y training de la Asociación de Polo y por ahí arranqué. Ahí conocí a una persona que fue la que me llevó hasta conocer a Morita. Ahí iniciamos como pasantes, Morita ya tenía un tiempo ahí y bueno, y ahí arrancó mi trayecto con los caballos. Siempre tuve ese feeling que creo que es algo esencial en todas las personas que trabajan con caballos, que para mí es de las cosas más primordiales. Y hablando siempre con Morita, en el lugar que estábamos, nos gustaba lo que hacíamos, pero sentíamos que estábamos en un lugar donde nos restringían por la situación, la forma de cuidar los caballos. Siempre pensamos que hay una mejor forma de hacerlo, Decidimos juntarnos y crear lo que es los Panas Centro Ecuestre. Aquí donde hacemos doma, entrenamiento de caballo, también pensionados, para gente que quiera traer su caballo para acá, simplemente a descansar o tener un lugar porque viven en capital o viven en la ciudad donde no pueden tener un caballo cerca. Nosotros le brindamos esa opción y ese lugar donde el caballo va a estar seguro, donde va a estar bien comido y con sus necesidades básicas cubiertas. Hay diferentes formas aquí de cómo los mantenemos. Hay unas manadas que están sueltas, que se socializan entre ellos, y los piquetes que ya de por sí están separados unos de otros los caballos, pero al mismo tiempo se pueden tocar, se pueden oler, se pueden hacer cariños y eso es parte básica de ellos. Los caballos son presas, entonces ellos en la naturaleza están acostumbrados a, por ejemplo, estar comiendo todos en tropilla, tranquilos, y de pronto uno escucha que se mueve el pasto. Se levanta la cabeza, sale corriendo, el resto, como actúan en espejo, sale corriendo también, y recién a los 500 metros van a parar, van a mirar para atrás y van a pensar, che, ¿eso era algo que amenazaba mi vida o simplemente se movió el pasto por el viento? Primero van a pensar en sobrevivir, en escapar, en correr. Recién después van a pensar qué pasó y si vale la pena gastar energía, porque hay que tener en cuenta que para ellos el recurso de la energía es lo más preciado que tienen. Es lo que les literalmente salva la vida. Estamos dando y brindando la mejor opción que se puede dentro de lo natural del caballo, que ya de por sí el caballo lo ideal es que nunca lo agarremos. No hay manera en que el ser humano, que es depredador, y el caballo, que es presa, nos juntemos en un camino natural, porque siempre va a querer huir de nosotros.
Entonces, a través de estos métodos de la doma racional, es como nosotros hacemos y nos tratamos de vincular con el caballo, que generar esa confianza, esas ganas de estar con uno. No solo por darle premio de comida y eso, porque al final ellos no necesitan la comida ellos los tienen disponibles 24/7. Nuestra doma es agarrar esos principios del caballo y usarlos en nuestro favor. Por ejemplo, lo principal que hacemos es cambiar ese paradigma y que el caballo, en vez de primero escapar y después pensar, piense y razone en cierta forma si eso que está sucediendo atenta contra su vida o no. Obviamente, una soga, la bolsita, son todas cosas que al principio el caballo va a estar, pero con mucho miedo, va a estar muy reactivo. Y una vez que se dé cuenta que no hace falta gastar energía escapándose de eso porque no le va a hacer absolutamente ningún mal, entonces se va a relajar. Y el premio que uno le va a dar al caballo va a ser quitar esa presión de encima, y ese premio va a hacer que él entienda que no hay nada de qué temer. Como la energía es el recurso más importante para los caballos, el premio principal para los caballos es el descanso, es el alivio a la presión. Basándonos en esa premisa es toda la doma. Ya sea desde el principio, cuando uno tiene que acercarse al caballo, ya sea después, cuando tiene que tirarle la montura encima, y ya sea todavía más avanzado, cuando te tenés que subir y empezar a enseñarle los ejercicios. Cada vez que el caballo hace lo que nosotros le estamos pidiendo, uno automáticamente se lo deja de pedir y le da descanso. Va entendiendo cómo funciona y va entendiendo que el premio va a venir después, vas subiendo la exigencia. Pero al principio, que es una frase de un conocido domador acá argentino, que yo lo respeto mucho y con él tuve la suerte de hacer un curso, se llama Ignacio Sáenz Valiente, que dice: pedir poco, esperar menos y premiar mucho. Y así como es importante la doma de los caballos y lo que hagamos adentro del redondo, también es importante lo que pasa afuera. Es importante entender que ellos tienen que comer bien. No se puede domar un caballo que está flaco, porque un caballo que está flaco está pensando en la comida que le hace falta, no está pensando en complacerte, en hacer las cosas que vos le pedís. Tiene que estar desparasitado, tiene que vivir en un ambiente que no lo estrese. Yo me gradué de diseño industrial. Aquí en el campo parte de lo que he aplicado es, por lo menos hicimos toda la logística, la planificación desde un plano superior para poder ver cómo nos van a quedar los lugares, las mediciones de eso. Creamos unos bebederos automáticos porque en todos los otros lugares donde trabajamos siempre era llenar con manguera, llevar baldes. No es que sea un trabajo pesado porque simplemente agarrar una manguera y ponerla, pero es pérdida de tiempo. También entender que son animales grandes, animales de 500 kilos, no los podemos tratar como un perro. No podemos estar todo el tiempo encima de ellos. Ellos lo que más quieren es estar solos. Entonces, también respetar el espacio de ellos, pero ellos también nos tienen que respetar el espacio de nosotros. Los caballos son animales gregarios. Son animales que viven en sociedad. Ellos tienen que estar en contacto con sus pares, tienen que interactuar, se mojan las orejas, se marcan las reglas entre ellos, les hace bien. Tener un caballo aislado, solo, eso es maltrato, eso es malísimo para un animal. Entonces, entendiendo todo el contexto y tratando de llevarlo a lo más cercano que pueda ser a la naturaleza, es como mejor vamos a cuidar y domar los caballos. Y acá intentamos hacer eso. Intentamos que ellos estén lo más parecido a la naturaleza que nosotros podamos lograr. Bueno, una vez que el caballo continúa su ciclo de doma acá, una vez que ya tenemos la confianza, como dije hace un rato, ya tenemos, ¿viste?, el animal ganado, como se dice en el ambiente, ya lo ganaste. Bueno, ahí arranca el proceso de monta, el proceso de hacerle la boca, se le dice en el ambiente. Más bien es entrenarlo para que entienda y quiera complacerte, quiera hacer lo que vos le pedís, porque sabe que después va a venir el premio, sabe que después va a venir el descanso, sabe que es un ida y vuelta. Entonces, una vez que empezamos todo el proceso de arriba, justamente a los caballos que van a ser para polo, desde el vamos se los va desensibilizando al taco, pasándole la soga, se los galopa mucho, tienen que aprender a cambiar la mano en el galope. Bueno, todos los ejercicios que ellos luego van a hacer
cuando estén compitiendo. Pero de una forma muy suave, muy paulatina, porque vos le estás enseñando. Es como que estuvieran en el jardín de infantes. Ellos después van a hacer secundario y universidad, pero acá ellos tienen que aprender de la mejor forma cómo son las cosas, ¿sí? Entonces, una vez que ya lo estemos montando y que ya esté taqueando y que ya esté relajado, tenés un animal confiado, tranquilo, manso. Una vez que tenés ese animal y termina la doma, que dura aproximadamente entre 6 y 8 meses, va a venir la segunda parte, que ya no nos dedicamos nosotros a eso. Se llama la hechura de polo. Bueno, durante la hechura, al caballo lo van a terminar de conformar como un caballo de polo. Ese animal ya como tuvo toda la doma racional, y es manso, es un caballo que sabe estar tranquilo, que no te tenés que preocupar por si te manotea, te corcovea, por nada, va a ser muy fácil terminarlo y terminar haciendo un jugador que el día de mañana, ojalá Dios quiera, termine en el abierto o bueno, quién sabe dónde. Lamentablemente muchas veces pasa que en el polo hay mucha cantidad de caballos, pero infinidad de cantidad. Entonces lo que se hace es, se hace un filtro ya desde el vamos en, bueno, cuál es más fácil que otro, y ese filtro es lo que termina determinando cuáles van a seguir en la doma y luego en la hechura. Yo estoy totalmente convencida de que está bien, habrá caballos que son más especiales que otros, habrá caballos que tienen más habilidades que otros. Totalmente como las personas. Pero yo creo que mínimamente debería de dárseles a todos la misma oportunidad de atravesar una doma tranquila, una doma racional, una doma en la que puedan explotar sus características al máximo, como para luego llegar a la hechura. Esa es un poco la idea acá, de que serán unos mejores, otros peores, pero todos van a salir jugadores. Cada raza va a tener características fenotípicas que van a hacer que sean mejores físicamente para determinadas actividades. Por ejemplo, en el polo se busca mucho una alzada media, por eso se le dicen polo pony afuera generalmente. Son caballos chiquitos, ágiles, mansos, se le dice muy buena boca, son muy sensibles. Son animales, pensá que tienen que estar corriendo de 0 a 100, parar, doblar en el lugar, a fondo de nuevo y principalmente todo el tiempo conectados con vos, no se te puede desbocar. Desbocar es cuando de pronto no le da más bola a la embocadura que tiene puesto y no frena. Vos imagínate, no te puede pasar eso en un partido. En cambio, por ejemplo, en el salto, en el adiestramiento, hoy se buscan caballos de gran porte, de movimientos amplios. En el salto se busca caballos claramente que tengan facilidad para saltar. Por eso se busca caballos grandes, que puedan, viste, fácilmente superar los obstáculos. Ahora, un caballo de polo, de raza polo argentino, ¿puede servir para otra cosa? Sí, claro. Hoy en día se usan hasta para correr los tambores en las pruebas de rienda. Pero bueno, el mayor mercado claramente es con lo que es el polo, que tenés bajo handicap, mediano handicap y alto handicap. Entonces, también según las características y las posibilidades de ese caballo, al tipo de polo que se va a dedicar. Una vez que el caballo ya cumplió su ciclo, digamos, de jugador, lo ideal es decir que ese caballo se jubile. Ese caballo termine los últimos años de su vida de la mejor forma, en una buena cuida, con una buena alimentación. Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa mucho? El animal no llega a eso porque antes se lesiona, se lastima o el famoso se rompe el animal, o directamente ya no sirve, digamos, para la competencia y se lo mandan a lo que se dice el tacho. ¿Qué es el tacho? Es el matarife. Es realmente muy triste pensar que un caballo que te dio todo y que competiste y que te dio alegrías y que disfrutaron tantos momentos, no poder jubilarlo, no querer jubilarlo y mandarlo a que termine su vida de esa forma. Es realmente muy injusto para el animal. Nosotros, por suerte, acá tenemos varios caballos que están jubiladitos, pasando sus últimos años de una manera tranquila, con una buena alimentación, con nutricionista, con dentista, con médico, veterinario. Y bueno, la verdad que ojalá todos los caballos podrían decir lo mismo, ¿no? Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xuxin en Beijing. Nos vemos en la próxima emisión.